tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y en este video sencillito vamos a tejer un granny multicolor que pueden utilizar para blusas, bolsos, vestidos de verano, en fin. Así que manos al tejido. Tengo estos hilos que son hilo perlé, a excepción del naranja más oscurito. Y la razón es porque son hilos que me han quedado de otros trabajos. Procuren ustedes que sean todos el mismo tipo de hilo para que les quede mejor su trabajo. ¿Sí? Hay dos tonos de turquesa, uno más oscuro, uno más clarito, dos de naranja, oscuro y clarito, amarillo y verde limón. Voy a tejer con un crochet de número 2.5 y vamos a usar tijeras. Vamos a empezar tejiendo el granny con este tono turquesa. Formamos un aro mágico, pasamos el crochet y sacamos el hilo, tejemos una cadenita y con mucho cuidado soltamos el aro. Y dentro de él vamos a tejer 12 medios puntos de esta manera. Una vez que he terminado 12 medios puntos dentro de mi aro mágico, vamos a cerrar jalando este hilito con mucho cuidado. Así. Y me voy al primer punto para cerrar con punto deslizado. Subo 3 cadenitas. Y en el mismo espacio voy a tejer punto alto. Paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos en el mismo espacio, es decir, punto con aumento. Paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. En el siguiente lo mismo, 2 puntos altos. Y así voy a terminar esta vuelta tejiendo 2 puntos altos en cada espacio anterior. Es decir, que esta vuelta voy a terminar con 24 puntos altos. Ya tengo mis 24 puntos altos y me voy a la primera cadenita, que es el primer punto, para cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar y tomamos el siguiente color, que es un naranja clarito. Ahí está bien rematado. Entonces formamos el primer nudito y me voy por aquí en medio entre los puntos. Voy a subir con 3 cadenas, que sería el primer punto, y adicionalmente 2 cadenas más, que serían la separación. Ahora voy a contar 2 puntos siguientes y voy a pinchar en medio, no sobre la cadenita, sino en medio de los puntos, para tejer punto alto.
2 cadenitas de separación, luego cuento 1, 2 y en medio de los puntos tejo mi punto alto, 2 cadenitas y a la vez voy perdiendo estos hilitos. 2 puntos altos y en medio, entre los puntos, paso y tejo mi punto alto. 2 cadenitas y hacemos lo mismo. Cuento 1, 2 y en medio de los puntos, no sobre las cadenitas, en el espacio. Vuelvo a contar 1, 2 y entre los puntos tejo mi punto alto. 2 cadenitas y lo mismo. 1, 2 y entre los puntos un punto alto y 2 cadenitas de separación hasta terminar la vuelta. Terminada mi segunda vuelta voy a buscar la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Paso y cierro con punto deslizado. Remato el hilo y ahora preparo el hilo de color verde. El primer nudito y empezamos en el primer espacio. Paso el hilo y tejemos una cadenita y luego lazada para tejer medio punto alto. Luego tejemos punto alto, una cadenita, un punto alto, tomamos una lazada y tejemos medio punto alto y medio punto. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto, tomo una lazada para tejer medio punto alto, tejo punto alto, cadenita, punto alto, lazada para tejer medio punto alto, medio punto. Vamos al siguiente espacio. Medio punto, lazada y tejemos medio punto alto, un punto alto, una cadenita, un punto alto, lazada y tejemos medio punto alto y finalmente medio punto. Miren cómo va quedando, qué bonito. Luego vamos a ir haciendo lo mismo en los siguientes espacios con medio punto alto y punto alto. Luego cadenita de separación y regresamos con punto alto, medio punto alto y medio punto. Terminemos. Ya he terminado mi vuelta y miren cómo queda, parece una florcita. Vamos a cerrar en el primer medio punto. Y listo. Voy a rematar. Ahora voy a tomar el hilo de color naranja que es más fuerte. Y nos vamos al centro, entre cada diseño, aquí, donde está la cadenita de separación. Pasamos y voy a subir
con 3 cadenitas. Sería el primer punto. 1, 2, 3. Una de separación y vamos a hacer en el mismo espacio un punto alto de 3 lazadas. Así. 1, 2 y 3. Luego voy a tejer 3 cadenitas y me voy al siguiente espacio para tejer punto alto de 2 lazadas. Tejo 3 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto de 2 lazadas. 3 cadenitas y vamos a hacer la siguiente esquina tejiendo punto alto de 3 lazadas, 2 cadenitas y en el mismo espacio punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas y vamos a tejer punto alto de 2 lazadas. 3 cadenitas, punto alto. 3 cadenitas y vamos a la siguiente esquina tejiendo punto alto de 3 lazadas, 2 cadenitas y en el mismo espacio punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas, en el siguiente espacio punto alto. 3 cadenitas, en el siguiente espacio punto alto. 3 cadenitas y vamos a hacer la siguiente esquina. Punto alto de 3 lazadas, 2 cadenitas y en el mismo espacio otro punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas, punto alto en el siguiente espacio. 3 cadenitas y punto alto en el siguiente espacio. 3 cadenitas y voy a buscar la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Y miren cómo queda. Ahora dentro de cada V vamos a tejer 2 medios puntos. En el espacio que viene 3 medios puntos. Sobre el punto alto anterior, medio punto. En el espacio que viene, 3 medios puntos. Sobre el punto alto, medio punto. En el espacio 3. En la V de cada esquina 2 medios puntos. En el espacio 3. Luego viene el punto alto y tejemos ahí medio punto sobre el punto anterior y en el espacio 3. Viene el punto alto y tejemos medio punto sobre el mismo. En el espacio que viene 3. En la V tejemos 2. En el siguiente espacio tejemos 3. En el punto alto tejemos 1 y luego 3 en el siguiente espacio. Sobre el punto tejemos 1 y luego 3.
Dentro de la V, 2. Luego en el espacio 3. En el punto alto tejemos 1. Tres en el espacio. Sobre el punto alto tejemos 1 y 3 en el último espacio. Cerramos con punto deslizado en el primer medio punto. Recortamos y ahora preparamos el color amarillo y voy a rematar. Preparamos el nudito de inicio. Nos vamos a ir por aquí. En la V hay 2 medios puntos. Ustedes van a tomar el primero. Pasan y vamos a tejer una cadenita. Y luego en el punto de al lado vamos a tejer 2 medios puntos en el mismo espacio, así. Luego medio punto sobre cada medio punto anterior, así. Medio punto. Este granny es súper facilito, solo es cuestión de que ustedes miren bien la cantidad de puntos que ponemos en cada vuelta y el modelo de cada punto. Ahora, llegamos aquí a la V y en uno de los puntos tejemos punto y aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo espacio, y luego en el siguiente solamente uno. Entonces van a seguir tejiendo medio punto y van a hacer lo mismo en cada V. Una vez que he terminado mi vuelta de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Me voy a deslizar donde están los 2 puntos juntos en el mismo espacio. Subo 2 cadenitas y luego tejo ahí mismo un punto alto. Cadenita y en el mismo espacio vamos a hacer lo siguiente. Tejo punto alto sin cerrar. Y voy a tejer otro punto alto y cierro. Luego cadenita. Me salto un espacio y en el siguiente vamos a tejer un punto alto sin cerrar y luego otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y tejo punto alto sin cerrar, tejo otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente, tejo punto alto sin cerrarlo, otro punto alto ahí mismo y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente, tejo punto alto sin cerrar, otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita y lo mismo, me salto un espacio, tejo punto alto y no lo cierro,
tejo otro punto ahí mismo y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente. Punto alto sin cerrar, otro punto igual y cierro los dos puntos. Cadenita, me salto el espacio y aquí viene la esquina donde puse 2 medios puntos. Entonces ahí vamos a tejer punto sin cerrar, vamos otro punto y cierro juntos, cadenita, y en el mismo espacio hacemos lo mismo, punto sin cerrar, otro punto y cierro los dos juntos, cadenita, y vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Y en cada esquina ponemos los 4 puntos, tal como les estoy indicando. Una vez terminada esta vuelta, vamos a cerrar. Busco el primer espacio, porque acuérdense que yo cerré los dos puntos para hacer solo uno. Entonces vamos al primer espacio y ahí cerramos con punto deslizado. Miren cómo va quedando, qué bonito. Ahora vamos con el color turquesa más encendido. Hacemos el nudito de inicio y me voy por aquí a la esquina. Paso el hilo, subo con una cadenita y vamos a tejer en el mismo espacio medio punto, cadenita, y en el mismo espacio 2 medios puntos. Es decir que esta esquina va a tener 4 medios puntos separados por una cadenita. Ahora, en cada espacio vamos a tejer 2 medios puntos, así. Dos medios puntos. Y a la vez estoy perdiendo estos hilitos. Así. 2 medios puntos en cada espacio. Y luego en cada esquina vamos a tejer 4 medios puntos, separando después de 2 con una cadenita. Así. Todo el cuadradito. 2 medios puntos en cada espacio y en la esquina 2, cadenita y 2. Terminamos la vuelta de medio punto y me voy por aquí al primero para cerrar con punto deslizado. Me voy a deslizar al medio, donde está la cadenita de separación entre los 4 puntos. Subo una, 2 cadenitas y luego un punto alto y cierro. 2 cadenitas y en el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color amarillo. Tejo punto alto sin cerrar, luego otro punto alto sin cerrar, cierro y hago un solo punto. Luego vamos a tejer 2 cadenitas y en cada espacio entre los 2 medios puntos vamos a tejer punto alto sin cerrar,
punto alto y cierro haciendo uno solo. Luego 2 cadenitas y en el siguiente espacio. Punto alto sin cerrar, otro punto alto y cierro haciendo uno solo. 2 cadenitas y vamos al espacio siguiente haciendo lo mismo. Punto alto sin cerrar, el siguiente punto, cierro para hacer uno solo. 2 cadenitas y hacemos lo mismo en el siguiente espacio. Dos cadenitas, punto alto sin cerrar, punto alto y cierro haciendo un solo punto. 2 cadenitas, voy al siguiente espacio entre los 2 medios puntos, punto alto sin cerrar y el siguiente punto lo cierro para formar uno. 2 cadenitas, así. 2 cadenitas y en la esquina vamos a hacer 4 puntos en medio de los dos. Por aquí está la cadenita de separación. Como es un hilo bien finito, tienen que estar con un poquito de paciencia. Aquí. Punto alto sin cerrar y luego otro, cierro y hago uno solo, 2 cadenitas y en el mismo espacio como es esquina hacemos lo mismo. Así, y luego separamos con 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Terminada la vuelta voy a cerrar en el centro, aquí, no en el primer punto. Ahora vuelvo con el color naranja más clarito. Vamos ahora al centro, en la esquina. Paso el hilo y tejemos una cadenita. En el mismo espacio tejemos medio punto, una cadenita y 2 medios puntos. Ahora cadenita y en el siguiente espacio 2 medios puntos. Cadenita, en el siguiente espacio 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita y lo mismo, 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos, cadenita, 2 medios puntos. Estamos ya en la esquina y tejemos 2 medios puntos
cadenita, 2 medios puntos en el mismo espacio, es decir, 4 medios puntos separados de cadenita porque es una esquina. Y así vamos a terminar esta vuelta. Una vez terminada mi vuelta de medio punto, vamos a hacer otra vuelta con el mismo color pero de punto alto, siempre respetando las esquinas donde vamos a poner 4 puntos. Entonces en el primer medio punto vamos a cerrar con punto deslizado, subo 3 cadenitas y me voy directamente al centro. Tejo 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Aquí ya no va a haber cadenas de separación, solo vamos a ir tejiendo punto alto sobre cada punto anterior. Así. Y como les digo, cuando lleguen a la esquina, tejen 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Bien, una vez que terminé mi vuelta con el color naranja bajito, tejí otra más de turquesa y otra de verde. Punto sobre punto, incluso sobre el punto de la V, como ustedes ven aquí. Es para que vaya creciendo el tejido conforme vamos aumentando las vueltas. En cada esquina 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y así es como ha quedado. Ustedes, si desean hacer un tapete, pueden seguir tejiendo alternando cada orden de color. Le ponen unos pompones en la esquina y queda muy bonito. Pueden hacer una funda para un cojín así mismo, aumentando las vueltas, alternando los colores. Eso ya es a su gusto. Yo lo dejo hasta ahí al granny. Ustedes pueden hacer unos cuantos, unirlos y sacar un vestido de playa, por ejemplo. O pueden también hacer una blusa, un bolso, en fin. Esta es la base y aprovechan también así, en el caso de que vaya a ser un trabajo pequeño, los hilos que les han sobrado. Yo les dejo la idea y ustedes pueden mejorarla. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Yo ya lo he ocupado en la tapa de una cajita que vamos a tejer próximamente. Deben estar atentas porque es muy bonita. Ya vieron lo fácil que es y lo colorido que queda, haciendo muy divertido el trabajo. Déjenme sus sugerencias, qué más quieren tejer en Jueves de Puntadas conmigo, y yo a todas trato de leer. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Yo voy a seguir trabajando porque tengo que terminar esta linda cajita que ya les voy a mostrar cómo queda luego.